Muy buenos días. Seguimos con el segundo simposio cubano de falla cardíaca. Estamos en la sesión miocardiopatías, lo aún no dicho. Soy la doctora Ana Margarita Jerez Castro, presido del grupo cubano de falla, y vamos a hablar durante quizás 20 minutos sobre el dilema de las miocardiopatías derechas. Ya en sí mismo el tema es controvertido. Estamos acostumbrados a evaluar las diferentes clasificaciones por las diferentes sociedades y grupos de expertos dedicados al tema, pero con un énfasis en las miocardiopatías que comprometen las cavidades izquierdas, no así las derechas. Legendariamente las cavidades derechas se han quedado como rezagadas, sin embargo, tienen una importancia vital en el funcionamiento cardiovascular. Alrededor del 2010 se editaron varios artículos en este sentido y había una frase que siempre la utilizo cuando voy a abordar el tema relacionado, que dice que el ventrículo izquierdo va a trabajar lo que el ventrículo derecho le permita. Y eso encierra la importancia que tiene la función del ventrículo derecho cuando abordamos los pacientes con miocardiopatía. Es cierto que las miocardiopatías derechas no son tan frecuentes, muchas veces porque el debut de estos enfermos son los eventos de muerte súbita y las arritmias malignas, y ya en el día de ayer tuvimos una charla espectacular por la profesora Dorante, que hace prácticamente una reclasificación de las miocardiopatías relacionadas con canalopatías y su trascendencia clínica. Pero lo cierto es que las miocardiopatías derechas tienen personalidad, que afectan a personas jóvenes, que acompañan los eventos de muerte súbita en estos pacientes jóvenes, que hasta el 30% de estos eventos los afectan, que tienen un mecanismo fisiopatológico extremadamente complejo, sobre todo cuando se relaciona con las arritmias que los acompañan. Y además que el mecanismo intrigante de la genética guarda un papel fundamental en los aspectos patogénicos, en el diagnóstico y en el pronóstico de las arritmias que los acompañan y los llevan a fallecer jóvenes. Existen dos mecanismos fisiopatológicos involucrados en la génesis de estas miocardiopatías derechas. Uno, si lo vemos desde el punto de vista estructural, y está relacionado con estas anormalidades de la estructura mecánica de las proteínas de adhesión, que prácticamente va a guiar la fisiopatología de esta enfermedad. Se habla de una proteína, la pacoglobina, que es la responsable, por ejemplo, en la enfermedad de Naxo, de las manifestaciones clínicas y las expresiones cutáneas. Y considerando que esta enfermedad de Naxos, que es muy rara, muy infrecuente, y tiene una transmisión recesiva, sin embargo, las arritmias son las más malignas que existen dentro de las miocardiopatías derechas. Además, están involucradas las proteínas de adhesión célula-célula y las desmosomas, a punto que han sido clasificadas como miocardiopatías desmosómicas. Y más recientemente también se le da protagonismo a la paclofilina 2, que se le responsabiliza de las arritmias estas malignas, severas y muy precoces. Y esta es la estructura molecular sobre estas alteraciones fisiopatológicas desde el punto de vista proteico. Como decía, son proteínas de la unión célula-célula y son llamadas células, proteínas de las familias del armadillo. Actúan como una especie de interruptor. Dice que cuando está presente evita la formación o la degeneración de los cardiomiocitos en las células modificadas y con un aumento del adipocito y de la fibrosis. Cuando está apagada, pues entonces se pierde cardiomiocito vivo y todas estas alteraciones estructurales groseras de la anatomía, pues son las que van a preconizar la formación miocárdica. También tienen un papel importante en la señalización de la embriogénesis y en la formación como tal del miocardio.
Y, como les decía anteriormente, por este papel en la adipogénesis, es por lo que tiene una relación tan directa con los fenómenos genéticos de formación. Ahora, existe otro mecanismo fisiopatológico que para nada obviarlo, que es la distorsión de las propiedades en la transmisión eléctrica. Y en este sentido hay tres aspectos fundamentales. Primero, que se sospecha que estas anormalidades posteriores en el gap junction tienen un trastorno en las anomalías de conducción eléctrica célula a célula y todo lo que esto deriva. Mediante técnicas actualizadas de histoquímica y de microscopía confocal, hay una identificación de la subexpresión de la proteína CX43, que no solamente afecta al ventrículo izquierdo, sino que tiene un papel preponderante en la enfermedad de Naxos y todas las alteraciones que se ocasionan en el ventrículo derecho. Es por eso que, a modo de resumen, además de esta desorganización grosera, histológica del ventrículo derecho, existe un factor que puede conducir al deterioro de la conducción auriculoventricular, de los bloqueos unidireccionales, de los mecanismos de reentrada, que son los máximos responsables de todos los fenómenos arrítmicos y de los eventos de muerte súbita. Esta clasificación que nosotros les vamos a estar presentando fue publicada por el profesor Guy Fontaine y su equipo de trabajo. Y es una clasificación que tiene el sustento de una experiencia de trabajo con más de 300 países por todo el mundo, una colección mundial histológica de 92 casos sometidos a cirugía antiarrítmica, autopsia, a biopsia endocardica e incluso pacientes trasplantados. Y además incluye los avances más recientes con relación al tema de la genética, de la biología molecular, cuando estos ya estuvieron listos para ser publicados. Y entonces, esta es la clasificación propuesta. O sea que cuando hablamos de miocardiopatía del ventrículo derecho, no solamente nos circunscribimos a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, para nada. Existe la displasia biventricular, la displasia sin arritmia, la displasia con insuficiencia cardíaca congestiva, la displasia con una miocarditis superpuesta que puede estar inactiva, hiperaguda, aguda, crónica y crónica activa. La enfermedad de Naxos, que como decía es una de las enfermedades más raras, la displasia recesiva de desmoplaquina israelita, la displasia dominante, la desmoplasquina veneciana, la anomalía de Hull, otra rareza en la medicina, con una forma pediátrica y una forma adulta. Y la forma adulta realmente son adultos que generalmente no trascienden o no sobreviven a la quinta década de su vida. La displasia que asimula una enfermedad de Hull, la displasia que acompaña a la miocardiopatía no compactada biventricular, que afecta al 50% de esta subclasificación. Las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas con patología estructural y sin cardiopatía estructural, y el síndrome de Brugada solo en algunos pacientes. Además, ellos establecen un siguiente subgrupo donde coexisten arritmias muy comunes y que pueden ser muy sintomáticas. Y aquí están las del tracto de salida del ventrículo derecho, las del tracto de salida septal, del ventrículo izquierdo y el síndrome de disociación de adiposidad. Y hay síndromes limítrofes que ellos los involucran en esta clasificación, como el prolaxo de la válvula mitral, que son más frecuentes en casos donde hay transformación adiposa predominante, la enfermedad de Carvajal-Huerta y la desmoplasquina, que es una forma controvertida. Ahora, hay realmente tres de estas miocardiopatías a las cuales me gustaría hacer una parte, porque quizás son de las que más hayan escuchado, sobre todo casos de referencia, y la primera sería la miocardiopatía por displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que se caracteriza por el desorden del músculo cardíaco, en donde hay un reemplazo del miocardio normal por un miocardio fibroadiposo,
que viene siendo progresivo inicialmente en el ventrículo derecho y posteriormente se torna global, con las formas más graves cuando afecta ya el ventrículo izquierdo. Los miocitos residuales, los que quedan, van a tener una interposición entre grasa y fibrosis, que es lo que sustenta las arritmias ventriculares que caracterizan a esta enfermedad y que lamentablemente provocan la muerte de estos pacientes. Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué pueden ver? Bueno, lo que decíamos anteriormente, el reemplazo de este miocardio normal en la pared libre del ventrículo, sobre todo en la región subepicárdica. Este miocardio se torna fino, dilatado, pueden acompañarlo los famosos aneurismas saculares que se forman a nivel del ápex, en el infundíbulo o en la pared posterolateral, y que se conoce como el triángulo de la displasia. Recordemos que displasia significa un enlentecimiento en la formación celular normal. Sin embargo, no hay un incremento en la grasa epicárdica y esto es un rasgo distintivo importante a tener en cuenta. Desde el punto de vista microscópico, esta infiltración de grasa y el reemplazo fibroadiposo se va a asociar a datos histológicos importantes y a su vez diferentes. Primero, la atrofia de los miocitos, que sufren una degeneración de la vacuola con pignosis nuclear y pérdida de las miofibrillas. Este infiltrado linfocitario, es importante destacar esto, los CD4 son focos de necrosis. Se considera la forma inicial de la enfermedad y un rasgo importante. Los sustratos arritmogénicos de la displasia arritmogénica ventrículo derecho, la máxima responsabilidad la tienen estas zonas, porque se provocan a partir de la miocarditis que se genera a nivel de estos miocardiocitos. Este es el sustrato anatómico de las arritmias en la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y no la fibrosis y no la adiposis. Ahora, recientemente, con relación a la displasia arritmogénica para la identificación de las arritmias, fundamentalmente, se llegaron a estas conclusiones que aquí les exponemos. 4 parámetros que pueden ser rasgos distintivos o rasgos de preocupación o rasgos de identificación de los que con mayor riesgo los van a hacer. Primero, el sexo masculino. Segundo, la edad temprana en que se presenten. Tercero, el recuento de extrasístoles en 24 horas. Cuantos más extrasístoles aparecen, más riesgo de que estas extrasístoles degeneren en arritmias ventriculares malignas. Y como cuarto o último elemento, el número de derivaciones en el electrocardiograma que muestran una onda T negativa, con las características morfológicas que conocemos, puede tener una onda T que pueda degenerar en arritmias ventriculares malignas. Segundo ejemplo distintivo de estas miocardiopatías, bueno, la enfermedad de Hull. La enfermedad de Hull es bastante infrecuente. Es un trastorno congénito que se caracteriza porque no hay miocardio derecho, se pierde. Las paredes se tornan tan delgadas que simulan como un papel. Se debe diferenciar de la displasia arritmogénica porque el miocardio residual que se intercala, este tiene tejido adiposo y fibroadiposo y no es en este caso. Aquí tenemos dos piezas, una pieza anatómica de una enfermedad de Hull y la otra es un ecocardiograma de un caso que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos cardioquirúrgica y que fue motivo de publicación, un caso de nuestra institución asistido por el profesor Castro Evia, de un paciente con una enfermedad de Hull, alrededor de 43 años, de sexo masculino, que lamentablemente falleció a pesar de tener colocado un cardiodesfibrilador interno en un evento de muerte súbita que el cardiodesfibrilador no pudo rescatar. Y por último, como un ejemplo distintivo y uno de los casos quizás más raros, la enfermedad de Naxo. Como decía, tenía una transmisión no penetrante y sin embargo es una de las miocardiopatías de ventrículo derecho que provoca arritmias más precoces y más malignas. Y se caracteriza no solo por la transmisión, porque en el electrocardiograma puede ser que tengamos un electrocardiograma en ritmo sinusal que hace una extrasistolia ventricular o una contracción ventricular prematura acoplada y posteriormente desencadena la arritmia. Desde el punto de vista cutáneo tiene manifestaciones clínicas como la queratodermia,
y alteraciones a nivel de la implantación del cabello, una implantación alta y un cabello ralo, quebradizo. Ahora, este grupo de pacientes, ¿cómo los estratificamos el riesgo? Ya les decía, quizás el rasgo distintivo de todos estos pacientes son debutar como un evento de muerte súbita. Puede ser rescatado de ese evento de muerte súbita y después se puede o no documentar la arritmia. Porque existen otros elementos desde el punto de vista de la anatomía que su identificación requiere técnicas diagnósticas mucho más finas y más específicas, como la biología molecular, que ha ganado gran auge en este sentido y que puede aportar posteriormente muchos más elementos. Pero de manera general, estamos frente a un paciente y tenemos que tener en consideración la historia familiar de ese paciente. Todos sus antecedentes, tanto de muerte súbita como de síncopes. Las características de la cardiopatía estructural que lo acompaña, la enfermedad eléctrica primaria y a su vez el empleo de fármacos antiarrítmicos que pueden ser responsables de tormentas eléctricas. Además, hay que estratificar la familia. Familiares afectados de manera sintomática, que hay que evaluarlos de enfoques invasivos, no invasivos e incluso pueden llevar un cardiodefibrilador. Familiares afectados desde el punto de vista asintomático, hay que hacer un interrogatorio a los mismos y quizás lleven pruebas invasivas o menos invasivas, como marcadores de muerte súbita, la unificación de varios marcadores de muerte súbita, y también familiares asintomáticos no afectados, a los cuales se les recomienda un seguimiento. Ya una vez que usted tiene un caso que se diagnostica en una familia, hay que estudiar prácticamente toda la familia, por las características tan particulares que tienen estas miocardiopatías y la trascendencia clínica que tienen estas miocardiopatías, no solo para las familias, sino para la descendencia de esas familias. ¿Qué exámenes complementarios deberíamos de tener siempre presentes que no nos deberían de faltar? El electrocardiograma de 12 derivaciones. O sea, el electrocardiograma de 12 derivaciones es un libro abierto, al cual hay que explorar, del cual podemos encontrar muchísimos elementos. El Holter de 24 o 48 horas. El electrocardiograma de señales promediadas o potenciales tardíos, la prueba ecométrica, porque podemos inducir las taquicardias, las arritmias y documentarlas. El valor extraordinario que va ganando día a día la resonancia magnética por los rasgos distintivos que tiene y todo lo que puede aportar. El estudio genético o la cribación genética y la estimulación eléctrica programada en quienes tengan indicación. ¿Qué hacer con estos pacientes? Desde el punto de vista clínico, sintomático, es una conducta muy similar a las demás miocardiopatías. ¿Dónde cambia la conducta? ¿En quiénes le pongo un desfibrilador como prevención primaria? ¿En quiénes secundaria? Bueno, hay que estimar un riesgo de 5 años. El paciente, cuando tú estimas el riesgo de 5 años con todos estos marcadores eléctricos no invasivos, la clínica, los antecedentes, la genética, tú estableces si el riesgo es bajo, menos del 4%, no debe llevar DAI. Si el riesgo es intermedio, entre un 4 y un 6%, puedes considerar poner un DAI. Y si el riesgo es superior al 6%, el DAI lo lleva. Les decía, la biología molecular ha ganado campo y casi que es el futuro en diagnóstico, en conducta y en pronóstico en estos pacientes, a tal punto de que muchos de estos pacientes, a través de técnicas de biología molecular, se puede provocar un bloqueo de la adipogénesis en el feto, de una familia con riesgo, de una familia identificada con un caso, con una descendencia. Y de esta manera, con esta técnica avanzada, se puede prever el riesgo de muerte súbita en estos enfermos. Y como consideraciones finales, lo primero es que son miocardiopatías complejas, pero que hay que conocerlas, hay que saber que existen, que podemos estar frente a ellas y tener el desconocimiento de que un paciente joven que hace una muerte súbita y que el eco aparentemente es normal, no se induce la taquicardia, hasta un estudio electrofisiológico quizás no hagamos nada, no hay que hacer mucho más. Lleva resonancia, lleva marcadores eléctricos, lleva todo esto.
Las arritmias que lo acompañan son complejísimas. La fisiopatología de la misma manera y muy variada. Hay muchos factores que intervienen, no solo anatómico, no solo genético, también ambiental. Son variables los numerosos predictores eléctricos que ya he descrito, que hay que sumarlos y no restarlos. Y por último, la evolución de la misma, que es bastante incierta. De manera general, este es el tema que traía para compartir con ustedes y espero que haya sido de utilidad y que les haya gustado. Muchas gracias.